El mundo de los proyectores está en constante evolución y si bien hemos traído un par de proyectores de gama, digamos, media, que trae su propio sistema operativo, hoy vamos a ir a un proyector que tiene un precio súper reventado en el cual podemos conectar cualquier fuente de HDMI y que, ojo al dato, permite la conexión de nuestras consolas retro gracias a la conexión de audio-vídeo por RCA. Hablamos del proyector iThicker IPL320. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Este iThicker IPL320 lo podéis localizar a través de Amazon. Su precio de salida es de 99 euros. Sin embargo, entre descuentos y cupones, aplicando al final el código de descuento que os dejo en la descripción del vídeo, el precio final apenas llega a 61 euros. Sinceramente, un precio acojonante. Os dejaré enlace de afiliado en la descripción y en el comentario fijado, por si tras ver el vídeo os interesa y realizáis la compra. Así me echáis un capotazo ayudando al canal con una comisión simbólica. En cuanto a sus características, tendremos un proyector bastante compacto de 19 x 15,8 x 8,6 centímetros con un peso de 1,7 kilogramos. Tendremos un brillo de 12.000 lúmenes con una resolución máxima Full HD de 1920 x 1080 píxeles. También tendremos conexión Bluetooth, pero solo para dispositivos de audio externos, por ejemplo, unos altavoces. En cuanto al tamaño de pantalla máximo, se promete un tamaño de hasta 250 pulgadas cuando ponemos el proyector, eso sí, a 7 metros de distancia. Eso es una diagonal de 6,25 metros, una auténtica burrada. Aunque como suele pasar, hay que considerar que cuanto más lejos, menos brillo final tendrá la imagen. Es simplemente una cuestión de dispersión, aún así es un dato muy a tener en cuenta. Y pasamos al desencajado del cacharro, o unboxing del producto, para los puristas. Lo primero que llama la atención es que la caja es resistente, sé que es algo en lo que me repito bastante, pero con esto nos aseguramos que el producto llega de una pieza. En la parte delantera vemos la marca y el modelo y por detrás vemos un estereotipo de familia ideal donde todos sonríen mientras disfrutan de este estupendo proyector. Si abrimos la caja y sacamos todos los componentes tendremos en primer lugar el típico manual en 6 idiomas distintos, que como siempre en la práctica serán las mismas 4 o 5 páginas, por lo que no hay que tener miedo de este pedazo de libraco. Por cierto, incluye idioma español, todo un detalle. En dichas instrucciones aparecen el uso básico del proyector, conexión y puesta en marcha. Tampoco es que tenga demasiada ciencia. Lo segundo que encontraremos será el mandito para el manejo del proyector. Hostia, parece literalmente que todos los mandos de China los hacen con el mismo molde. Me he encontrado con el mismo mando en proyectores, TV boxes, incluso focos de iluminación. En tercer lugar tendríamos el cable de alimentación. También tendremos un cable HDMI de una longitud de aproximadamente 1,8 metros, longitud más que suficiente para poder llegar a cualquier dispositivo. Y por último, dos detallazos. El primero de ellos es un trípode sencillo para poder colocar nuestro proyector. Aquí es importante tener en cuenta que el proyector pesa casi 2 kilos, así que al colocarlo aseguraos de que está suficientemente apretada la rótula para evitar que cabecee de manera accidental cuando lo dejéis colocado y tengáis una pequeña desgracia. En todo caso, es un detalle muy bueno para poder orientar el proyector de la manera correcta. Y el segundo detalle, y que me interesa bastante, es un cable auxiliar para poder conectar a nuestro proyector un dispositivo por RCA usando vídeo compuesto y audio. Vamos, que con esto podríamos conectar bastantes de nuestras consolas retro. ¿Cómo funcionará? Paciencia, que luego lo veremos. Y por último, como es lógico, el proyector iThicker IPL320. En su parte superior tendremos los botones para poder usar las distintas funciones de menú, así como los controles manuales para el foco y el ajuste trapezoidal de la imagen, por si instalamos el proyector en una posición inclinada y hay que corregir el factor de forma. En el frontal tendremos la salida de la imagen y un receptor infrarrojo para el mando. Por su parte lateral, como es habitual, tendremos una salida para evacuar el aire calentito. En la parte inferior tendremos cogidas estándar para soportes de pie o techo para que lo montemos como nos dé la gana. Y en otro de los laterales tendremos la entrada para la alimentación del proyector.
Por detrás está lo bueno, las entradas y salidas disponibles. Tendremos en primer lugar un segundo receptor infrarrojo, 2 entradas USB 2.0 para la conexión de alguna unidad de almacenamiento con contenido multimedia, una entrada HDMI para cualquier dispositivo con este tipo de conector. Un dato importante, este proyector no es compatible con resoluciones 4K, así que ojito con esto. También tendremos una entrada de audio-vídeo para la conexión del cable que vimos anteriormente en el unboxing y con el cual podremos conectar cualquier fuente de vídeo compuesto. Y por último, pues tendríamos una salida para unos altavoces o auriculares externos, en el caso en el que los altavoces que trae este proyector integrados no sean suficientes para nosotros. Al realizar el arranque básicamente no veremos nada de nada, pero no hay que asustarse, para eso está el ajuste de foco. Iremos girando el ajuste hasta que encontremos el punto ideal. Y ahora sí vemos que lo que tenemos que hacer es seleccionar el idioma. Elegimos español y pa'lante. Entraremos entonces en un menú súper sencillo con 5 opciones. Primero las 3 opciones de visualizar contenido, HDMI, USB o vídeo o audio-vídeo. Luego tendremos un apartado de configuración para los ajustes del proyector y por último una sección de ayuda. Antes de ponernos a probar cosillas, nos metemos en configuración donde podremos cambiar el modo de imagen con sus ajustes finos de contraste, brillo, color y definición, cambiar la temperatura de color, el zoom de pantalla, por ejemplo, por si, no sé, queremos reducirla por algún motivo concreto, y la última opción, el tipo de montaje que tenemos en este proyector. El segundo apartado de configuración es el de ajuste de sonido, donde podremos seleccionar varios perfiles de sonido o poner usuario y ajustar los triple y bajos. Hostia, estas autotraducciones de Google Translate se salen. También podremos ajustar un temporizador para dormir, para quien lo use en la noche en su cuarto. Sí, hay gente que tiene que tener una tele encendida sí o sí. Mis niños, por ejemplo, son los primeros. Y por último podremos ajustar de nuevo el idioma, relación de aspecto 16/9, 4 tercios, etc. Intentar enlace Bluetooth con algunos altavoces externos que tengáis, resetear el dispositivo a valor de fábrica y por último actualizar el software por USB. Este es un detalle muy bueno de cara a tener este proyector siempre al día. Teniendo una entrada HDMI, lo que viene a la cabeza es ponerte a conectar dispositivos o consolas que utilicen esta interfaz de imagen y sonido. Tampoco hay que ser un genio para saber qué es lo primero que se le va a ocurrir a uno. Empezamos conectando un TV Box, en este caso con Emuelec, aunque evidentemente también podríamos usar su opción multimedia para ver series o películas. Pero hablemos claro, aquí lo que interesa son los videojuegos, pero que sepáis que también se puede. Que bueno, a todo esto me voy del hilo. Pues eso, que podremos conectar nuestra TV Box con Emuelec o una Raspberry Pi o el dispositivo de emulación que queramos y a jugar a nuestros juegos retro. Por supuesto, al tener HDMI también podremos jugar a consolas potentes como serían PlayStation 4, donde probamos un par de títulos y vemos que funcionan de muerte, y Nintendo Switch gracias al dock, donde probamos Zelda Breath of the Wild o Mario Kart 8 Deluxe. Flipando en 76 pulgadas que he conseguido al montarlo. Pero la guinda del pastel viene de la mano de la conexión por el jack auxiliar de audio-vídeo, donde podremos conectar la salida de nuestra consola que tenga salida de vídeo compuesto más audio, para poder jugar en esa pedazo de pantalla que este iThieker IPL320 pone a nuestra disposición. Probamos tanto mi Super Nintendo como la PlayStation 2. Y señores, un auténtico gustazo. Hay que hacer una pequeña puntualización, y es que la señal de vídeo compuesto no es la mejor señal para jugar a videojuegos. Y en todo caso, con ese tamaño de pantalla vamos a tener pixelacos como cajas de Choco Crispies. Pero el hecho de poder jugar a nuestras consolas retro es un punto adicional. Conclusiones, pues tendremos en este iThieker IPL320 un proyector auténticamente low cost, pero con una calidad más que aceptable. Con Full HD, posibilidad de pantalla de hasta 250 pulgadas, siempre sobre el papel, y sobre todo varias posibilidades de conexión, USB, HDMI o esa entrada de audio-vídeo auxiliar que permite conectar dispositivos algo más, digamos, retro. En resumen, por un precio de aproximadamente 60 euros, sí, creo sinceramente que merece bastante la pena, pero como siempre digo, vosotros decidís. Espero que esta review te haya gustado o servido, en ese caso deja un me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rollers!